Vamos a ver lo que es el cateterismo derecho e izquierdo. Cuando nos referimos a cateterismo cardíaco, vamos a decir que es una exploración invasiva que va a permitir el estudio anatómico y funcional del corazón, los grandes vasos y las arterias coronarias mediante la introducción de un catéter en dichas estructuras. El cateterismo cardíaco puede tener distintas finalidades. Por ejemplo, una finalidad diagnóstica que va a confirmar o descartar o aumentar la información que disponemos, facilitando la toma de decisiones para adecuarla al tratamiento oportuno para nuestro paciente. Estos pueden ser estudios de coronografía, cateterismo derecho. Cuando hablamos de finalidad terapéutica, estas cada vez son más las patologías abordables mediante cateterismo. Por ejemplo, una angioplastía coronaria, una valvuloplastía, un implante de prótesis valvular, un cierre de foramen oval también puede ser. Y cuando hablamos de finalidad pronóstica, es decir, que la información proporcionada durante el cateterismo cardíaco nos va a determinar el pronóstico a corto, mediano o largo plazo. Entonces, como dije en la diapositiva anterior, el cateterismo cardíaco va a estar indicado para confirmar o también para determinar la gravedad de una anomalía anatómica o fisiológica, tanto de las arterias coronarias, las válvulas cardíacas, el miocardio y los grandes vasos. Como hemos visto en los módulos anteriores, sabemos que el corazón se divide en dos partes, ¿sí? Una es el corazón derecho, por donde va a circular la sangre venosa, que comienzan las venas cavas y pasa a la aurícula derecha, la válvula tricúspide. Cuando hablemos de cateterismo derecho, vamos a poder decir que es la cateterización de las cavidades derechas del corazón, que nos va a permitir diagnosticar estados de shock, edemas pulmonares, hipertensión pulmonar, enfermedad valvular o shunt, mediante un registro de presiones, mediante el registro del gasto cardíaco, de la saturación de oxígeno, y también nos va a servir para tomar biopsias. Además de las complicaciones comunes que tiene cualquier procedimiento de cateterización cardíaca, en el cateterismo derecho es frecuente que aparezcan arritmias y más raramente puede producirse también una rotura de la arteria pulmonar y un infarto pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos de los accesos para el cateterismo van a ser según la cavidad. Los catéteres, como hemos visto en las clases anteriores, en los otros módulos, se van a clasificar según por su forma, longitud, diámetro interno, externo y la composición de este catéter. La elección del catéter va a depender, como hemos visto también en los módulos anteriores, de las características anatómicas del paciente, del médico y del procedimiento por realizar, también de la vía de abordaje, ¿sí? Los catéteres angiográficos más utilizados para angiografía con distintas curvas para hacer angiografías selectivas tenemos los Judkin, los Amplas, Sones, multipropósito. Por lo general para los cateterismos, para las angiografías utilizamos catéter Judkin Left con una curva de 3,5 y también utilizamos Judkin Right con una curva de 4. Bueno, como hemos visto en la diapositiva anterior, hay gran variedad en el mercado de catéteres para angiografía y registros de presiones derechas, ¿sí? Pero el catéter Swan-Ganz va a ser uno de los más empleados para la cateterización derecha. No solo se utiliza en el laboratorio de hemodinamia, sino que también se emplea para la monitorización del paciente en las unidades de cuidados críticos, en las UTI. El catéter estándar que viene para adultos es de un calibre 7 French y va a medir 110 centímetros de longitud. Este catéter va a contar de 4 luces, una luz distal que es de color amarilla, que va a terminar en la punta del catéter y va a quedar alojada en lo que sería la arteria pulmonar, ¿no? Luego
queda alojada en lo que sería la arteria pulmonar para poder medir las presiones de la arteria, poder extraer sangre para hacer un control de los gases venosos mixtos. También tiene otra luz que es proximal, que esta va a ser de color azul, que está situada a 30 centímetros de la punta y esta queda ubicada en la aurícula derecha. Esta punta proximal se puede además utilizar como una vía central para la administración de sueros, fármacos, recoger muestras de sangre, de gases, para medir la presión venosa central, para inyectar los bolos de suero frío para poder determinar así el gasto cardíaco. Otra luz que tenemos es la luz de inflado del balón, que este va a estar situado en el extremo distal del catéter a 2 centímetros. Su inflado lo que va a provocar es que este balón se enclave y pueda medir la presión capilar pulmonar. Este balón va a venir siempre provisto con una jeringa de 1,5 milímetros y una válvula de apertura y cierre, ¿sí? Y por último tiene una luz que es la del cable termistor, que este cable es un cable metálico que va conectado a un sensor de temperatura, que este sensor de temperatura está ubicado en la punta del catéter. Lo que va a hacer es medir la variación de la temperatura para poder determinar el gasto cardíaco y monitorizar también la temperatura central. En su extremo externo va a presentar una conexión que le va a permitir poder conectarse al cable que va al monitor o a la consola del gasto cardíaco, ¿sí? Este catéter también va a tener un balón en su extremo que es inflable y desinflable y va en la dirección del flujo sanguíneo, ¿sí? Tiene un acceso que va a ser distal y otro acceso que va a ser proximal y también con un termistor, ¿sí? Esto nos va a permitir poder medir las presiones, las saturaciones de oxígeno para los estudios de Shunt, para calcular el gasto cardíaco, y todas estas mediciones nos van a permitir poder diagnosticar una hipertensión pulmonar, diferenciar si es pre o postcapilar. Y también otra cosa que podemos hacer es medir las presiones en las aurículas derechas, en los ventrículos derechos, en la arteria pulmonar. Es muy importante que antes de que introduzcamos el catéter en la vena escogida debemos calibrar todo lo que son los instrumentos de medición de acuerdo con las instrucciones de uso de cada equipo, ¿sí? Tenemos que también hacer un control de calidad del balón inflable en busca de alguna rotura. Y también debemos determinar el punto cero con el paciente en decúbito para poder colocar el transductor en cero. Siempre el transductor debe estar conectado a la altura de la aurícula derecha. Acá en esta imagen está lo que les decía, que en la imagen está el paciente de cúbito y el transductor está ubicado, conectado a la altura de la aurícula derecha. En esta figura lo que vamos a ver es bueno, el paciente con el catéter en la arteria pulmonar ya, a través de la tubuladura está conectado al transductor, ¿sí? El transductor se va a conectar a sí mismo a un monitor de presiones que visualmente se va a desplegar en una forma ondulada y va a valorar las presiones de las arterias pulmonares, las presiones sistólicas, diastólicas y también la presión media. Este sistema viene compuesto de una solución infundida a bajo presión en un dispositivo de flujo continuo con una serie de llaves de pasos, que son las que vemos ahí en la imagen, ¿sí? La llave de paso se va a usar para extraer muestras de sangre de la arteria pulmonar. El procedimiento que vamos a seguir para introducir el catéter es básicamente lo que hacemos siempre, que es la técnica de Seldinger. Vamos a desinfectar la piel en el sitio donde vamos a realizar la punción. Bueno, la asepsia va a ser según el protocolo de cada centro, ¿no? Cada centro va a tener su protocolo de asepsia. Bueno, se administra anestesia local, se punciona la vena seleccionada, se inserta la guía, se pasa el introductor junto con el dilatador sobre la guía, se retira la guía y el dilatador y queda puesto el introductor, ¿sí? Lo que debemos hacer siempre es purgar este introductor con suero heparinizado, ¿sí? Y colocar en el extremo distal de este introductor
El transductor de presiones, recuerden que siempre debe colocarse a la altura del ventrículo derecho y poner en cero el equipo para poder medir las presiones. Una vez que conectamos esto, vamos a insertar el catéter a través del introductor a 15 o 20 centímetros, ¿sí? Una vez que llegamos a la vena cava, lo que se hace es insuflar el balón para que este balón pueda continuar siguiendo el flujo sanguíneo hasta la arteria pulmonar. Las curvas de presión van a ir apareciendo en el monitor a medida que el catéter avance. Antes de cada medición debemos purgar el catéter para prevenir los coágulos y asegurar una lectura correcta de las presiones, ¿sí? Las lecturas siempre se van a hacer en reposo al final de la expiración y de forma sincronizada mirando el monitor con el electrocardiograma. En todo momento también tenemos que mantener las condiciones de asexia para prevenir las complicaciones por alguna infección. ¿Por qué digo esto? Porque al principio se acuerdan que les dije que no solo este catéter se coloca en la sala de hemodinamia, sino que se puede colocar en la unidad de cuidados críticos. Y muchas veces al no ser un quirófano, la unidad de cuidados críticos no mantienen la asepsia que deberían tener. Es por eso que debemos tener en cuenta eso a la hora de colocar un catéter en una unidad de cuidados críticos. Tiene que tener la misma asepsia en lo posible que un quirófano para poder evitar las infecciones asociadas al mal uso no sé si al mal uso, pero si no las infecciones asociadas al no cumplir las normas de asepsia de cada centro. Otro insumo que usamos para el cateterismo derecho es el catéter de Berman, que este se utiliza para la ventriculografía derecha. Es un catéter que tiene un balón en su extremo y lo que permite esto es la inyección de contraste en la cavidad ventricular derecha para de esa forma poder estudiar la anatomía y la motilidad del ventrículo, ¿no? Se va a realizar con el catéter Berman para angiografía o alguno similar, pero por lo general la primera elección siempre va a ser Berman, ¿sí? Lo que se hace es progresar hasta el ventrículo derecho con el balón inflado. Una vez que situamos el catéter y fijándonos que no cause ningún tipo de irritación a nuestro paciente, lo que vamos a hacer ahora es realizar una inyección de medio de contraste con bomba. Aproximadamente las inyecciones son de 20 mililitros a 10-15 mililitros por segundo. Tenemos dos tipos de catéter Berman. Un catéter estándar que lo que hace es inyectar medio de contraste al balón proximal y un catéter reverso que lo que hace es inyectar medio de contraste al balón distal, ¿sí? El acceso primeramente que se elige es el acceso braquial. Esto también va a depender mucho del operador, del paciente, del centro donde trabajemos, pero la primera elección sería el acceso braquial, ¿sí? Estos catéteres por lo general se utilizan en 4 o 5 French y vienen de 110 centímetros de largo. Cuando hablamos de la cateterización del lado izquierdo del corazón, lo que vamos a hacer es estudiar y diagnosticar, ir en busca de enfermedades coronarias, aórticas, valvuloplastías y miocardiopatías. El cateterismo izquierdo va a precisar un abordaje arterial o retrógrado desde la arteria femoral, puede ser radial, braquial o cubital. El cateterismo izquierdo suele incluir la coronografía, la ventriculografía izquierda y también se pueden realizar aortografía y pontografía. Cuando hablamos de coronariografía, vamos a decir que va a consistir en la visualización de las arterias coronarias a través de la fluoroscopía, así que esto, ¿cómo vamos a verlo? Lo vamos a ver mediante la inyección de un medio de contraste yodado, ¿sí? La inyección selectiva de contraste en cada arteria coronaria lo que va a permitir es determinar la anatomía, la trayectoria, la disposición de sus ramas, también si existen fístulas, si hay vasos colaterales, si hay y qué grado de estenosis podemos encontrarnos.
Los catéteres que se van a utilizar son catéteres preformados para poder canular los osteocoronarios y poder realizar las inyecciones de contraste selectivamente, ¿sí? También existe una gran cantidad de modelos y tamaños en el mercado con diferentes diámetros. A modo de ejemplo, lo que se ve acá es la adquisición de imagen en dos coronarias, ¿sí? La izquierda y la derecha. Ahí vemos en la imagen cómo se va a situar el catéter en el origen de cada una de las coronarias y se va a producir la inyección del medio de contraste, ¿sí? Tenemos que siempre tratar de visualizar las costillas, tratar de visualizar el diafragma, la silueta cardíaca, que ahora en las próximas diapositivas vamos a ver bien cómo podemos identificar todo eso para, teniendo en cuenta esos parámetros, vamos a poder visualizar de qué posición estamos viendo y qué tipo de coronaria estamos viendo, qué tipo de arteria estamos viendo. Bueno, como hemos hablado durante todas las clases, creo yo, los catéteres angiográficos, como dije, hay millones en el mercado con diferentes curvas para angiografía selectiva, ¿sí? Los Josquin, los Amplas, los Sones, multipropósito, etc. Para el cateterismo izquierdo vamos a utilizar, por lo general, el que se utiliza por excelencia es el Jaskin Left con una curva de 3,5 y si no también un Jaskin Right con una curva de 4. Esos van a ser los que habitualmente vamos a emplear para una coronariografía en un adulto, ¿sí? Lo que dije anteriormente es lo que sería una coronografía diagnóstica. ¿Se acuerdan que hablamos de los grados de estenosis y demás? Bueno, cuando nos vamos a encontrar con... Bueno, esto que vemos en la imagen es un equipo de angiografía, un angiógrafo. Como ya sabemos, el equipo va a tener un tubo por debajo y el detector por encima del paciente, ¿sí? El tubo se va a mover para todos lados. Cuando el detector de imágenes se encuentre hacia arriba, es decir, arriba de la cabeza del paciente, las proyecciones se van a llamar craneales. Cuando el receptor vaya a los pies del paciente, la posición se va a llamar caudal. Cuando se vaya a la izquierda, van a ser oblicuas izquierda. Cuando se vaya a la derecha, se va a llamar oblicua derecha, ¿sí? Y si viene hacia arriba y a la izquierda del paciente, la posición será axial izquierda. Si va hacia abajo y a la derecha, la posición va a ser caudal. A la hora de poder ver, de poder leer las imágenes, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Debemos ver las costillas, para dónde descienden, la columna si está del lado izquierdo, al derecho o al medio, el diafragma, qué tan elevado está, dónde está la silueta cardíaca con respecto al borde del corazón, dónde está la punta del catéter. Todas esas cosas debemos tener en cuenta y nos van a dar datos de qué posición estamos viendo. Por ejemplo, cuando hablamos de una posición antero-posterior, lo que vamos a ver, esos cuadraditos celestes que les he puesto bien porque la verdad que la imagen no es muy buena, lo que está en el medio es la columna, ¿sí? Y el corazón está oblicuo, se encuentra del lado, se recuerdan que el corazón está un poco tirado hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás y hacia abajo. Entonces, una posición anterior-posterior, vamos a ver la columna siempre en el medio. Recuerden que estamos viendo las coronarias
izquierda, ¿sí? Cuando hacemos una posición oblicua anterior izquierda, la columna va a quedar a la derecha y las costillas van a bajar de derecha a izquierda, ¿sí? Como se ve en la imagen que tenemos a la izquierda que dice oblicuo anterior izquierda. El corazón va a estar visto desde la punta hacia la base. La arteria circunfleja es la que va a rodear la silueta cardíaca. No sé si pueden ver en la imagen donde está marcada con la flechita. Esa es la arteria circunfleja que está rodeando la silueta cardíaca. Y la arteria descendente anterior va a estar en el medio, entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Si vamos a una posición oblicua anterior derecha, lo que vamos a hacer es ver el corazón de... Acá tal vez les resulta un poco más fácil, ya que podemos hacer una memotecnia con respecto a ver las coronarias. Cuando las coronarias derechas, sí, obviamente. Cuando ponemos el angiógrafo en una posición oblicua anterior izquierda, lo que vamos a ver es la coronaria derecha con una forma de C de casa, ¿sí? La columna va a estar hacia la derecha y las costillas van a ir bajando de derecha a izquierda. Eso es para la oblicua anterior izquierda. Si pueden ver la imagen, se ve totalmente con una forma de C. Cuando hablamos de la oblicua anterior derecha, vamos a ver la columna hacia la izquierda y las costillas que van a bajar de izquierda hacia derecha. Y esta vez se va a formar como una L, ¿sí? Se ve en forma de L la coronaria. Debemos ubicar siempre la punta del catéter y ahí vemos cómo se hace la inyección de contraste, ¿sí? Hay muchas más posiciones, obviamente que también va a depender del operador, de lo que queramos ver, del paciente y bueno, otros muchos factores también del angiógrafo que tengamos, etcétera. Pero con que sepamos estas y cómo diferenciar cuando es una oblicua derecha, cuando es una oblicua izquierda, si estamos hablando de la coronaria derecha o si estamos hablando de la coronaria izquierda, con que sepamos estas imágenes vamos a poder entender cómo se hace un procedimiento. Otro estudio de cateterismo derecho es la pontografía. Este va a ser un examen que se realiza para controlar los bypass aortocoronarios. Y bueno, este estudio se realiza para poder detectar las estrecheces producidas por arteriosclerosis y de esa forma poder proporcionar un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Para ello se procede igual que yendo a las arterias coronarias, solo que ahora lo que necesitamos hacer es avanzar con el catéter al extremo de origen del vaso injertado. Y desde ahí debemos realizar las inyecciones del medio de contraste para buscar estrecheces, para buscar alguna anomalía o puede ser alguna fuga también. Dado que la pontografía es igual a la coronografía en cuanto a la visualización por medio de radioscopía, se van a utilizar los mismos elementos. Por lo general se utiliza un catéter Jaskin Ray o Jaskin Lep, ¿sí? Los accesos son los mismos que para una cinecoronografía. Bueno, este estudio es la ventriculografía izquierda, que va a consistir en inyectar un medio de contraste con bomba en el ventrículo izquierdo para permitir visualizar la contractibilidad de las paredes del mismo, ¿sí? También se utiliza para determinar la fracción de eyección y poder cuantificar el grado de insuficiencia mitral, ¿sí?
Este estudio se realiza con un catéter Pictet, que es el que vemos en la imagen, ya que permite que se puedan hacer inyecciones de contraste de más volumen, ya que tiene muchos agujeritos este catéter, y al tener muchos agujeritos el medio de contraste va a poder salir más, y tampoco va, al tener muchos agujeritos, no va a lesionar las paredes del vaso, ¿sí? Acá en esta imagen vemos como el catéter pasa sobre la guía, va a pasar al ventrículo a través de la válvula aórtica. Ahí vamos a proceder a retirar la guía, y lo primero que se hace antes de hacer la inyección de medio de contraste es registrar y analizar la presión ventricular. Esto se hace conectando el transductor al extremo que queda afuera del paciente de nuestro catéter, ¿sí? Una vez que medimos las presiones y analizamos las presiones ventriculares, lo que procedemos a hacer es la inyección de contraste. En la imagen se ve el corazón en diástole, el corazón en sístole. Y bueno, acá también en la imagen se puede visualizar el catéter, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de visualizar la punta del catéter, que es donde se va a realizar la inyección del medio de contraste. Bueno, por último tenemos la aortografía, que como todos sabemos, o lo hemos dicho en clase también, la arteria aorta es la arteria más importante de todo nuestro organismo, ya que es la encargada de brindar la sangre oxigenada a todo el resto de las arterias de menor calibre, que a su vez estas arterias de menor calibre van a irrigar los diversos órganos y tejidos, ¿sí? El aortograma es un estudio diagnóstico, con lo cual lo que vamos a poder ver es la arteria aorta, ya sea en su trayecto dentro del tórax, que se presenta como aorta descendente, callado aórtico y aorta torácica descendente. O también vamos a poder verlo en su trayecto abdominal, que es la aorta abdominal. Este estudio técnicamente va a presentar muchas similitudes a la realización de una coronariografía, ¿sí? Ya que se realiza una punción arterial. Este estudio se realiza, como dije, con inyecciones de medio de contraste. Siempre el medio de contraste va a ser con bomba. Se realiza también con catéteres Pictet, que se suben hasta la aorta según la parte de la aorta que queremos ver, si queremos ver la parte torácica o la parte abdominal. Por lo general programamos un volumen con bomba de unos 40 mililitros con una velocidad de inyección de 20 mililitros por segundo aproximadamente. Las posiciones que vamos a utilizar para este estudio son oblicuas anteriores izquierdas, por lo general también. Porque eso, como les dije, las posiciones van a ir de la mano de cada operador, de las características del paciente, de las características del equipo, pero generalmente, estandarizadamente, la proyección que se utiliza generalmente para este estudio es una oblicua anterior izquierda, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de este módulo. Recuerden hacer mayor hincapié en los parámetros que debemos tener en cuenta al momento de ver la imagen en la pantalla para ver de qué posición estamos hablando. La parte de imágenes, recuerden aprenderse los nombres de las posiciones, ya que eso es estándar en todo el mundo, se utilizan siempre el mismo nombre de las posiciones. También cómo se ven las coronarias en los diferentes estudios, eso también sería bueno que lo sepan, cómo se ven las coronarias en la coronariografía, cómo se ve la izquierda, cómo se ve la derecha. Y bueno, y sus relaciones en cuanto a los parámetros a tener en cuenta, ¿sí? Nos vemos en el próximo módulo. Gracias.